En la historia, el más grande ejemplo de vida humana que se instituye con la experiencia y se corrige con el ejemplo, James Bacon. Muy buenos días, compañeros, profesores. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la crisis económica de 1999 en el Ecuador. Para comprender este tema, a continuación les voy a presentar el siguiente video. La historia empieza en 1995, durante el régimen de Sixto Durán Ballén. Para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se sienta un mal precedente. El Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron las cosas en los siguientes años. La guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y el fenómeno del Niño debilitaron aún más a un ya enfermo sistema financiero. Estos eventos generaron una crisis bancaria. La gente empezó a retirar masivamente su dinero, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los ahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el del Tungurahua. En el 99, el sucre se dispara y alcanza los 19.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ahorros y frenar la devaluación, el gobierno decreta un feriado bancario de 5 días y se congelan los depósitos de los ecuatorianos. Ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente Fernando Azpiazu es apresado. También quebraron los bancos Filancorp, Finagro, de la SUAY, Occidente, Bancomex, Crediticio, Banco Unión Popular, La Previsora y del Pacífico. El caos era total. Entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, fijando el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles. Los ahorristas que tenían su dinero en sucres perdieron doblemente, por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean fideicomisos para pagar sus abultadas deudas. Bien, como pudieron observar en el video, nos cuenta sobre la crisis de 1929, lo cual afectó en gran medida a las personas. Es por esto que realizamos la siguiente pregunta: ¿en qué medida el lenguaje y la emoción influyen en la interpretación de un hecho histórico? Les voy a citar un texto del periódico El Ciudadano, publicado acerca de la crisis de 1999. Dice lo siguiente: el pueblo, en ascuas y sin respuestas, atestiguó cómo las operaciones financieras estaban suspendidas, mientras el presidente Maguad aparecía en cadenas de radio y televisión para anunciar que se congelaban los depósitos por un año de las cuentas de más de 2 millones de sucres. El pretexto gubernamental fue prevenir una hiperinflación que estaba en camino. El derrumbe del sistema financiero era un hecho palpable y nefasto.
cuyas terribles consecuencias no se superarían en más de una década. En el siguiente texto nos podemos dar cuenta que el lenguaje y la emoción están presentes. Ya que, ¿por qué? El lenguaje lo vemos marcado en cierta parte del texto anterior, la cual dice lo siguiente: el presidente Magua aparecía en cadena de radio y televisión para anunciar que se congelaban los depósitos por un año de las cuentas de más de 2 millones de sucres. El pretexto gubernamental fue prevenir una hiperinflación que estaba en camino. Vemos remarcado el lenguaje cuando el presidente Magua, a través de los medios de comunicación, trata de convencer a las personas, trata de que el pueblo se mantenga en calma, aunque ciertas personas conocían lo que iban a suceder, conocían que se encontraban en una crisis, pero él, por ser nuestro gobernante, trataba de convencer a la población de que todo esto es una estrategia para poder generar nuevos ingresos, lo cual no fue así. Ahora, la emoción en esta crisis la vemos marcada y influyó mucho en el siguiente texto. Se encontraba en ascuas y sin respuestas. También es claramente notable en esta parte. Esta normativa, sumada a los retiros de ahorros previos al feriado, ahondó el panorama creciente de desconfianza paulatina de los ciudadanos y el sistema financiero. La emoción afectó en gran medida a la población, ya que se encontraban en una crisis. Todo su dinero depositado en los bancos se perdió totalmente. Volvieron a un estado de pobreza. Pero no siempre la emoción y el lenguaje influyeron. También debemos destacar que existen otras FDC, las cuales son la percepción sensorial, muy importante en este punto. Puesto que, ¿por qué la percepción sensorial influye? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, la percepción sensorial influye del punto de vista que los vean las diferentes personas. Un ejemplo, una persona rica y una persona pobre. En esa época, la persona rica no se veía tan afectada, aunque perdió su economía por ser de un estatus social alto, decayó a un estatus social medio, lo cual la afectó, pero no en gran medida. Por el contrario, una persona pobre que tenía algo de sustento en los bancos, al momento del feriado bancario, perdió todo su dinero, quedándose en la total miseria, lo cual a muchas personas les llevó años recuperarse de ese estado depresivo que estaba. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el lenguaje y la emoción siguen siendo lo más relevante a pesar de que existan otras FDC. Comparando con hechos actuales donde se ven influenciados la emoción y el lenguaje, tenemos un ejemplo. Los discursos políticos, como ustedes saben, por ejemplo, cuando hacen las cadenas nacionales nuestro presidente, ya que hablan apelando a la emoción de los votantes para que voten por ellos mediante el lenguaje. Lo que hacen estas cadenas nacionales es influenciar a través del lenguaje y la emoción a los ciudadanos, al pueblo, convencerlos de que todo lo que ellos están diciendo es verdad, y a través de esto marcando una ideología, imponiéndole su propia ideología. Los seres humanos podemos llegar a ser muy manipulables a conveniencia de nuestros intereses mediante la emoción, ya que preferimos una mentira que demuestre lo que queremos y nos haga sentir orgullosos, y en muchas veces son utilizados para cambiar nuestra historia, nuestro pasado. Y eso es verdad. Nuestra historia no es totalmente verdad,
las personas, los historiadores, cambian algunas cosas. La interpretación de los hechos históricos no es totalmente relevante, puesto que cambian a su conveniencia. Entonces, esto implica que el lenguaje y la emoción están siempre presentes en la interpretación de un hecho histórico. Y es más, nosotros, sin embargo, debemos procurar objetividad. Nosotros debemos estar pendientes de que podemos ser influenciados por el lenguaje y la emoción en gran medida, y depende de nosotros tratar de buscar la objetividad acerca de dichos sucesos. Muchas gracias.